Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de Escala Semanal. En el día de hoy, como vieron en nuestras redes sociales, tenemos un invitado especial. Él es profesor de inglés y francés, periodista y columnista en el periódico El Tiempo, abogado y sobre todo un filántropo, una persona que ayuda a los más jóvenes, a los niños y a todo el que lo necesite. Con nosotros, Lemier Labat. Un placer tenerte aquí en el programa. Buenas tardes, mi estimada. Qué gusto estar contigo y con tu público. Gracias. En este prestigioso programa. Gracias por la invitación y espero superar las expectativas. Eres una persona muy preparada y vamos a hablar del centro de todo, que es la familia. Y queremos saber qué tan importante es para ti la familia. Si te puedo resumir la importancia de la familia, para mí la familia lo es todo. Yo aprendí cuando estaba en el bachillerato que la familia es una institución donde el individuo toma formación. Sí. Es la escuela más importante de una sociedad. Así es. Sabemos que en la República Dominicana a veces cuando uno termina una carrera enfrenta retos, quizás uno no consigue empleo o se da cuenta que lo que estudió no le gustó o es imposible insertarse al mercado laboral, ya sea de forma de empleo, como ya lo hemos dicho, o de manera independiente. La palabra correcta sería emprender. ¿Cuáles fueron los retos que tuviste que tomar a la hora de terminar tu carrera como licenciado en Derecho? Bueno, yo cuando terminé la carrera ya estaba trabajando. Yo estoy trabajando desde los 7 años. Wow. Por venir de una familia muy humilde, por necesidad tenía que trabajar. Nunca descuidar los estudios, pero el part-time, ¿no? El medio tiempo, es práctica de las familias humildes y sobre todo las familias que creen en el trabajo. Entonces yo desde los 7 años, mi estimada, estoy trabajando, haciendo de todo, de todo lo que es lícito. Así es. Entonces eso quiere decir que el principal motor para tú llegar donde estás hoy en día ha sido tu familia. Es grato saber lo que en el seno de la República Dominicana y más la Altagracia tiene un joven así como tú que cree en la familia y que cree sobre todo en la educación. Eres una persona muy preparada. A la hora Gracias. de ese campo laboral, lo que es el mercado inmobiliario, en la zona turística, en Higüey o en la Altagracia, ¿cuáles son los retos que se enfrentan? Bueno, mira, lo primero es que el mercado inmobiliario de la provincia de la Altagracia hay que dividirlo en partes. Por ejemplo, la zona turística no tiene que ver absolutamente nada con el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Higüey como tal. Apenas hace 2 años que un desarrollador, 3 años, que un desarrollador comenzó a construir residenciales con un cierto criterio urbanístico. Sin embargo, ya en la zona de Bávaro, hace tiempo que existían los residenciales cerrados con alto nivel de seguridad, con criterio, por ejemplo, de mantenimiento. La gente ya tenía una cultura de pagar el mantenimiento porque sabía que pagando el mantenimiento tenía el derecho de exigir la recogida de basura, la limpieza de la piscina, el ornato de la zona, ¿no? Como los jardines y demás. Sin embargo, aquí la gente prefería tener casas individuales precisamente por no pagar el tema del mantenimiento. No sabiendo que cuando tú pagas el mantenimiento puedes garantizar que el entorno de tu vivienda puede tener un ornato aceptable. Y además eso se convierte en plusvalía para tu vivienda y para las viviendas que están en tus alrededores. Aparte de eso, vemos que también hay que cambiar, hay que modernizarse, como ya tú lo has dicho. Aparte de eso que ya has mencionado, ¿qué le cambiarías al campo inmobiliario en la zona este? Bueno, hay muchas cosas que tendríamos o tenemos que hacer en el este. El este es muy grande, ¿no? Diríamos... Vamos a decir en la Altagracia. La Altagracia. Yo pienso
que en la zona turística, que es donde yo tengo centralizado el 95% de mis operaciones, pienso que el gobierno municipal debe ser más fuerte con las regulaciones al momento de construir. Las construcciones privadas y las construcciones, cuando digo privada quise decir las construcciones que son cerradas, las urbanizaciones, y las que son abiertas. Todavía hoy la gente compra, digamos, 10 tareas de tierra, 20 tareas de tierra, y le mete un gredar, abre 2 carriles, 3 carriles, y comienza a vender sin ningún tipo de planeamiento, sin ningún tipo de organización. ¿Qué es lo que pasa si tú sigues permitiendo que la gente haga eso? Si tú hoy permites que Luz abra un residencial y Luz no contempla los servicios básicos, eso es un problema mañana para la sociedad. Mañana tendremos un residencial sin hacer así contenes, sin plantas de tratamiento, sin seguridad, porque sin zonificación, que es un problema muy grande hoy, la zonificación. Tú construyes una casa que es para vivir y mañana te ponen un taller de banitería al lado porque no se contempló la zonificación y se convierte en un problema para el vecindario, pero un problema social. Hay que apretar, la gente de planeamiento urbano tienen que apretar la tuerca. Así es. Debo confesar que yo soy una fiel seguidora de tu columna en el periódico El ¿Sí? Tiempo. Sí. Gracias. La guardo cuando no puedo conseguir el periódico, lo descargo de manera digital. Qué bien. Y guardo ese fragmento porque es muy sustancioso. No lo sabía. Y debo decir que he aprendido bastante del mercado inmobiliario y de cómo se manejan esos temas. Tú que eres un tan conocedor en esa área y que escribes tan bien, déjame felicitarte. Sí. Adoro tu columna. Gracias, Vamos gracias. A recargar eso. ¿Qué tú opinas sobre el régimen de condominio? Yo creo que el régimen de condominio vino a ser un gran aporte a la dinamización, ¿verdad?, del sector económico de la República Dominicana. La ley 5038 le ha hecho un gran aporte al desarrollo inmobiliario, porque antes tú tenías un edificio y tenías 5 propietarios de alguna forma en ese edificio, pero el único sujeto de crédito era tú, porque había un título. Los demás no tenían la posibilidad de tener una unidad funcional, que como lo llama el código, la ley, una unidad funcional independiente para ser un sujeto de crédito. Ahora tú construye un edificio y lo somete al régimen de condominio, y cada comprador o cada propietario tiene un título individual, y con ese título, respetando el reglamento del condominio, pues puede adquirir crédito, puede vender, puede rentar, puede hacer cuantas operaciones permite la ley. Entonces, para mí, la ley de condominio ha revolucionado el mercado inmobiliario de la República Dominicana. Estamos adelante. Sí, sí, y además con el régimen de condominio que se conforma la sociedad de propietarios, se cuidan los bienes comunes. Se cuidan los bienes comunes. En la mayoría de los sectores en Higüey, muchos residenciales, por ejemplo, yo vivía en Luisa Perla, tenía una propiedad en Luisa Perla, y frente a mi casa había un terreno destinado para parque. De buenas a primeras, las autoridades de turno pues vendieron, le sacaron título a esto y vendieron, y hoy pudiéramos tener una vista agradable frente a casa, y lo que tenemos es más casa. Podría ser una zona común de recreación, de esparcimiento, ya no lo es. Entonces es muy desagradable esto. Con el régimen de condominio, esas zonas, que son zonas comunes, no son vendibles, pero hay una sociedad, hay un equipo de hombres y mujeres, la asociación de condóminos, que cuidan por eso. Así es. Yo voy a dejar una pregunta en el aire y nos vamos a pausa. ¿Qué opinas tú sobre las redes sociales utilizándolo en los medios para hacer candidaturas políticas? Señores, esta pregunta va a quedar en el aire y volvemos en breve en su programa Escala Semanal. Gracias por quedarte aquí con nosotros en Escala Semanal, y dejamos una pregunta en el aire para nuestro invitado Lemier Labat.
¿qué él opinaba acerca de las redes sociales y el medio como lo usan los candidatos? Mira, yo creo que las redes sociales es una gran herramienta de los últimos tiempos y que si se usa bien podemos hacer grandes aportes. Como todo, si se le da un mal uso, también podemos hacer daño. Pero en sentido general las redes son positivas, son buenas, y lo que hay que aprovechar las redes en todo el sentido de la palabra para llegarle a la gente, pero llegarle a la gente para el bien, no para el mal. Así es. Tenemos una ley reciente que es la ley de partido, que recientemente, en esta semana, el Tribunal Constitucional, el TC, declara de inconstitucional el artículo 44, numeral 6, donde castigaban a quienes comentaban negativamente en las redes sociales a los candidatos y ya lo han declarado como inconstitucional. ¿Qué usted opina acerca de eso? Yo creo que es una sabia decisión quitarle esa, si se quiere, esa penalidad a los comunicadores de las redes. Así es. A los comunicadores de las Entonces, redes. puede decir que yo puedo decirle lo que sea a un candidato. Ejemplo, usted se tira a X postura, diputado, y yo le comento, no me gusta su candidatura. ¿Qué usted me respondería? ¿Me bloquearía? No, jamás. Yo me interesaría saber por qué. Exacto. Y si yo formo una campaña contra usted acerca en las redes sociales, ¿qué usted diría? Abiertamente, me voy a tu frente, en contra, positiva en o contra, negativa. en contra. Bueno, yo pienso Tú dices que va a arreglar la Altagracia, yo digo que no, que tú no vas a poder en redes sociales. ¿Qué usted pone ahí? Lo que pasa es que eso es un alto riesgo porque yo no he llegado para que me juzgue. Tendría que esperar que yo llegue. En tu caso creo que no va a pasar porque tienes mucha capacidad y no va a arriesgarte a juzgar a alguien en el futuro, que sería un juicio a priori, tendría que esperar que yo llegue. De todas formas, si es una campaña solo por hacerte la oposición y no entra en injuria, no entra en ninguna violaciones legales, pues no hay ningún problema. Si llegase a injuriar, pues la ley también establece los mecanismos para que tú puedas reparar los daños y los perjuicios que pueda provocar, no solo a un candidato, sino a cualquier ciudadano. Así es así. Vemos muchas personas que quieren aspirar a cargos públicos por la provincia de la Altagracia, como regidores, a síndicos y un sinnúmero. Usted ha elegido participar para ser elegido como diputado. ¿Qué lo motiva? Mira, leyendo la Constitución de la República Dominicana y observando el comportamiento de los legisladores, los llamados a legislar, yo me he dado cuenta que la provincia de la Altagracia ha tenido una falta de representación. El artículo, si mal no recuerdo, 76 de la Constitución establece que el poder legislativo se ejerce en representación del pueblo. Pero la mayoría de las grandes decisiones que afectan al pueblo, cuando se debe tomar exactamente al pueblo para decidir y legislar, vemos entonces a nuestros representantes esperando órdenes de otro lado que no es del pueblo. Entonces no se corresponde realmente su función con lo que establece la Carta Magna de la Nación. Yo pienso que los legisladores tienen un poder de representación tuyo, de todo lo que nos están viendo ahora mismo, y en el momento de actuar, su gran preocupación debe ser el pueblo que me dio el poder. Y a falta de esa representación real en la provincia de la Altagracia, después de prepararnos, por supuesto, ¿no? Porque yo pienso que el que va al Congreso, el pueblo altagraciano debe pedirle su currículum. Señores, en cualquier trabajo, usted va a un hotel a solicitar como jardinero, como camarero, lo primero que te dice la encargada de recursos humanos, su asistente, tráeme tu currículum. Y hablando de currículum, para ver tu competencia. Y hablando ya que usted ha puesto el tema del currículum y de la competencia, ¿cuál es su currículum para ser diputado de esta provincia? Yo tengo colgado públicamente en mis redes mi perfil. ¿Tú quieres saber de mí? No tiene ni siquiera que pedírmelo. Ahí lo tiene en sus redes sociales. En mis redes sociales. Creo que a ustedes le envié mi perfil para que vean, pero no solo para que vean mi perfil político,
sino mi preparación académica, mis experiencias laborales, y por poco le mando una copia de la certificación que antes le llamamos de buena conducta, ¿no? De no antecedentes penales, para que la gente conozca de uno, pero es importante. Y yo diría, más que importante, es imprescindible que en el momento de que usted va a elegir a alguien para posiciones y funciones tan importantes, tú debes conocer a esa persona. Así es. Suponer que ya las elecciones fueron hace 3 meses. Usted es diputado. ¿Cuál fuera la primera decisión que usted tomaría a favor de la Altagracia? Bueno, yo tengo una lista, no sé si te pasé la lista, yo creo que es Julio, hay alguien que venía a visitarme y está por aquí cerca. Esperamos que tenga unos acompañantes aquí, a Víctor y Daniel y Julio Pache, que está por ahí. Darle las gracias por acompañarnos. Ellos conocen de cuáles son nuestro plan para si llegamos al Congreso, como vamos a llegar. Ahora yo le tengo otra pregunta. Llegó a la Cámara. Vemos que en la República Dominicana hay una desigualdad. Se siente la desigualdad. Cuando yo fui a la primaria, yo nací de la educación pública. Y allí, en la educación pública, me encontré personas que iban sin comer y otras que llevaban mucho dinero para comer. ¿Cuál sería la primera legislación que usted haría a favor de esa desigualdad? No solo de la desigualdad, señores, hoy estamos hablando de República Digital y estamos hablando de tablet en las escuelas, pero ¿cuántos campos tenemos sin electricidad? ¿Con qué van a cargar esa tablet? ¿Con qué van a cargar esos dispositivos? Escuelas sin electricidad, por ejemplo, en toda la provincia. Hay que legislar para que todos los estudiantes de la República Dominicana y específicamente la provincia de la Altagracia tengan igualdad de participación, tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos que crear leyes, tenemos que modificar las leyes que existen y tenemos que crear nuevas leyes para que los hijos de esta señora que está en La Pangola o que está en La Caoba, en el sur de la ciudad, tengan las mismas oportunidades de lo del centro. Tú ves, que el Estado, tal y como lo consagra la Constitución de la República Dominicana, pueda darle la misma participación, de manera que cuando le midan su resultado académico, no haya un abismo entre los de La Caoba, los de La Pangola y los del centro. Eso yo lo tengo claro porque yo lo viví en carne propia, esa desigualdad, porque yo estudié en una escuela humilde y terminé mi bachillerato en una escuela pública, en el Liceo Geraldo Hansen. Entonces, yo sé lo que pasan los hijos de aquellos que no tienen apellido sonoro y que no son hijos de los pudientes de la ciudad. Ir a la escuela sin desayunar, ir a la escuela sin las herramientas. No es lo mismo hoy que tú tengas que hacer un trabajo, hacer una síntesis de la biografía de uno de los padres de la patria, de Juan Pablo Duarte, honor para el patricio y para todos aquellos que dieron su sangre por la libertad, por la independencia de la República Dominicana. No es lo mismo hacer una síntesis de su biografía con una tablet o en el campo con un libro, como lo hacíamos, ¿no? Tener que leer el libro completo. Y ir a la biblioteca, que ya no se usa, ya la persona no va a la biblioteca. Sino hacerlo con un clic, a un clic de tu tablet, a un clic de tu teléfono. Eso tiene que cambiar en la República Dominicana. Y los legisladores tienen una gran responsabilidad, porque ellos son los que tienen la iniciativa legislativa de modificar y de crear las leyes. Así es. En escala semanal tenemos una temática de las preguntas en off. Esta no va a ser la excepción y tenemos una pregunta en off para usted. Adelante. Sí, buenas tardes. Ante todo, saludarlos a la licenciada, al señor Lemiel Lavá. En esta ocasión nosotros estamos escuchando de toda esta parte donde el señor Lavá
el cual tengo el placer de conocerlo desde hace mucho tiempo, pero en esta ocasión lo estoy conociendo con esta propuesta de entrar al Parlacén. Nosotros quisiéramos indagar sobre cuáles serían los recursos que pudiese utilizar él de llegar para beneficio de todas estas personas que no tienen esas posibilidades para alcanzar cierto grado educacional. ¿Qué pudiera él hacer para desarrollar esa parte? Mira, Daniel, mi hermano y amigo Daniel, mi ex compañero de estudio y compañero de trabajo, y ahora compañero en esta carrera hacia la Cámara Baja de este país, a la Cámara de Diputados. Desde ya, la fundación que yo dirijo, FUNINTED, la Fundación Internacional de Educación y Desarrollo, está trabajando en el área de la educación. Nosotros tenemos un programa activo. Bueno, aquí al lado, el séptimo es testigo, Rafael. Nosotros tuvimos becado una cantidad importante de jóvenes que estudiaban diferentes carreras ahí en el CETI, de inglés, de las carreras técnicas que imparten ahí, y eso lo cubría la fundación. Pero nosotros hemos distribuido en la provincia de la Altagracia una cantidad enorme de métodos de inglés, o yo creo, en el poder de aprender 1, 2 o 3 idiomas, porque eso te abre un mercado laboral muy amplio. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos donado cientos de libros autodidácticos para aquellos que no tienen la oportunidad de ir a un colegio a estudiar o pagar un instituto. Le hemos donado esos métodos para que puedan estudiar desde su casa y alcanzar un nivel de inglés aceptable para trabajar en cualquiera de los hoteles de la provincia de la Altagracia. Pero me es testigo Rafael Díaz, que hemos gestionado con él becas para que jóvenes puedan estudiar inglés en el CEFO, y eso es educación. En algunos de los campos de aquí de la provincia hemos hecho actividades también a los fines de motivar y de incentivar a estos jóvenes para que puedan terminar su carrera. Y sin lugar a duda ese programa será ampliado si llegamos, y como vamos a llegar a la Cámara de Diputados, con leyes, y no solo con leyes, con algunas puertas que se le abren a los legisladores, que yo no sé por qué no lo usan. A los legisladores se le abren muchas puertas por su posición, y pueden servir de vocero ante personalidades para ayudar a los más necesitados. Y en el tema de educación hay que hacer un trabajo, porque el desarrollo, el progreso de este país descansa en la capacidad de los individuos. Hablando así acerca de tu fundación, ¿qué te motivó a crear una fundación? Bueno, la primera razón es que yo, como le decía al principio, para estudiar, para prepararme, para desarrollarme, tuve que pasar momentos difíciles. Estudiar con libro prestado, esa práctica propia de comprarle los zapatos grandes para que mientras tú fueras creciendo te sirvieran esas cosas. Nosotros pasamos por ellas. Estudiar con el libro del amigo, todas estas cosas, y la poca motivación que hay en los campos, en los barrios, en los batalles de la provincia para que un joven pueda estudiar. Cuando tú terminas el octavo, tú llegas a un punto y crees que ya se terminó el mundo ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a coger? En la mayoría de los campos, los batalles, no hay escuelas que te puedan, que tú puedas continuar los estudios. Tú tienes que salir a la ciudad. ¿Cómo lo haces si no tienes familia, si no tienes recursos? Entonces pasamos por esta. Y yo dije, yo voy a crear una institución para ir a ayudar a estos jóvenes que se vieron en la condición que me vi yo. Y hace más de una década que estamos sirviendo en ese sentido. Pero no solo eso, ya la fundación hace trabajo diverso. El primer estudio para medir el nivel de satisfacción del sector público en materia de educación en la provincia de la Altagracia lo realizó FUNINTED con una firma encuestadora,
hicimos un trabajo para darnos cuenta cómo estaba la educación en la provincia. ¿Y cómo estábamos la educación? Oh, pero mira, con grandes problemas. Grandes problemas. Nosotros ahora vamos a repetir ese estudio para ver si se ha superado con el 4% esas dificultades que encontramos en las escuelas de la provincia de la Altagracia. Por ejemplo, encontramos la mayoría de los profesores la mayoría de los estudiantes egresados de las escuelas no manejaban los idiomas. Sin embargo, le están enseñando inglés y francés desde quinto. ¿Por qué al llegar el bachillerato no saben hablar inglés y no saben hablar francés cuando hay un presupuesto dedicado de miles y miles de millones de pesos dedicado al proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, específicamente inglés y francés? Yo te pregunto a ti, ¿tú aprendiste inglés cuando tú saliste del bachillerato? No aprendí inglés. ¿Tú aprendiste, Daniel? No, tuvieron que irse a un instituto. Entonces hay que revisar el programa de enseñanza de inglés y francés, tan importante para la provincia de la Altagracia, en el pensum o en el currículum de educación. Así es. ¿Cierto o no? Entonces ese dinero se está perdiendo, pero cuando fuimos a la sala encontramos profesores enseñando francés que no sabían decir bonjour, no sabían decir comment allez-vous, no sabían decir nada en francés. Entonces lo que hacían era que le daban una práctica a los estudiantes para que fueran a su casa a llenarlo y con eso le ponían la nota. Pero también en inglés nos encontramos con profesores que no sabían decir what's your name, no sabían, de verdad. Yo lo viví. ¿Tú lo viviste? Yo de lo verdad. Viví. Entonces el Estado tiene destinando un presupuesto grande y amplio para el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, inglés y francés, sobre todo porque los países emisores más fuertes, emisores de turistas hacia la República Dominicana, son los Estados Unidos y Canadá, la parte de Toronto y todos los demás que hablan inglés, y después los franceses y Canadá, pero la parte de Montreal y Quebec, que lo que hablan es francés, son los que más llegan a la República Dominicana. Si nosotros fortalecemos el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés y francés en las escuelas, mis estudiantes me decían, pero tú te has cogido eso muy en serio, porque a mí había que pasarme, había que hablar, y tú tenías que hablar un mínimo de inglés para pasarme la materia. Pero hoy no hay esa exigencia. No, no está. Entonces tenemos que legislar a favor de fortalecer el aprendizaje del inglés y el francés. Debe ser obligatorio como ciencias naturales, como matemática. Es más, hay gente que no sabe multiplicar hoy, que se han hecho millonarios trabajando en una recepción o trabajando como bellboy, como maletero, y lo que saben es, tienen un tercer nivel de inglés, pero no saben dividir, no saben multiplicar, pero saben decirle al cliente, how can I help you, tomarle su luggage y llevárselo al room y darle una sonrisa. ¿Tú ves? Así es. Entonces, es tan importante el inglés y el francés como matemática y como ciencias naturales. Entonces, los legisladores no pueden vivir de espalda la gran realidad de la provincia de la Altagracia, que es una provincia especial. Debiéramos modificar las leyes para que existiera, como existe en otros países, provincias especializadas. Y esta provincia es una provincia especializada porque nosotros dedicamos al PIB más del 15%. ¿Y eso por qué? Y es por el turismo, al Producto Interno Bruto. Eso es por el turismo. Entonces, aquí debemos respirar turismo por un tubo y 7 llaves. Así es, seguimos con la misma temática de las preguntas en off. En esta ocasión vamos con el licenciado Jonas Escarpio, que le estará preguntando. Muchas gracias, Luz. Señor Lava, nosotros queremos saber, ¿hay una lucha interna en su partido, tanto a nivel nacional como a nivel local, de cara a las personas que usted tendrá que enfrentar en esa lucha interna? ¿Qué teme? ¿Qué puede usted visualizar? Porque no va a ser tan fácil. El partido va a conjugar una boleta en la cual va a integrar sus mejores personas. En algunos lo va a elegir a través de encuesta, otro a través de las internas. Entonces queremos saber su parecer al respecto. Primero decirte que no hay temor ninguno. No hay que temer. Yo pienso que esta es una gran oportunidad para que la provincia de la Altagracia escoja a sus mejores hombres y sus mejores mujeres. Y para tú conocer tus mejores hombres, tus mejores mujeres, tienes que hacer lo que decíamos al principio: ver su perfil, ver su currículum, ver su accionar. Yo tengo 43 años de edad y me someto al escrutinio de la población. He tratado de hacerlo lo mejor posible.
me he empeñado en prepararme para la competencia y me siento con la preparación para competir sin ningún temor con los compañeros, en buen nivel como profesionales, presentando propuestas. Los debates, esto que estamos haciendo hoy, no puede haber candidato mudo, tendrán que venir a decir sus propuestas, a presentar, tendrán que abrir las puertas, abrir los libros para que la población le cuestione, para que la población le conozca. Y la población tendrá la oportunidad de escoger lo mejor. Y no debe hacerlo esta vez por 300 pesos ni por 500 pesos. Estamos haciendo un daño muy grande al presente, a la futura generación, si seguimos votando por peso. Debemos votar por competencia. Y yo creo en eso. Así es, usted ha dicho algo muy importante, que es que deben de venir al debate. Queda usted totalmente comprometido, porque en escala semanal, cuando arranque ciertamente la política, vamos a arrancar a hacer debates de tú a tú con los candidatos. Así que usted acepta la propuesta. No, yo acepté estar aquí incondicionalmente. Así es, lo dijo ante la cámara y no podrá negarse. En caso de negarse, haremos campaña por las redes sociales con esto. Asimismo, vemos que la Altagracia tiene, o no la Altagracia, la República Dominicana tiene problemas culturales. En la escuela hay muchos que no conocemos sobre la cultura, no hay un lugar destinado aquí en Higüey para la cultura, una casa de la cultura que hace su mayor esfuerzo, pero sin lugar a dudas están al lado de un centro de bebida, que no debería ser un lugar pequeño. ¿Qué usted haría a favor de la cultura en la provincia de la Altagracia? Bueno, hay mucho que hacer. Eso que dijiste, acabaste de hablar de un centro de expendio de bebidas alcohólicas al lado de una escuela. Eso fue lo que dijiste. Así es. Eso no debiera ser permitido. Y eso es fruto no solo de cultura, sino de falta de leyes. Hay un tema de urbanismo que hay que trabajar en el país y en la provincia de la Altagracia. Hay un tema de planificación que hay que trabajar en la provincia y en el país. Si tuviéramos un departamento de planeamiento urbano, como decíamos al principio, sí, responsable, es imposible que al lado de una escuela tengamos hoy un negocio de expendio de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque en un plan urbanístico responsable, serio, y en un proyecto de planeamiento urbano, en zonificación con criterio, nunca se puede dar ese tipo de cosas. Y con respecto a la cultura, hay que dedicar más recursos. Yo veo una escuela de música que tiene un amigo aquí en el municipio con muchos problemas para equipo, para los incentivos a los estudiantes. Pero nosotros antes teníamos escuelas en los sectores y no hay ya escuelas en los sectores, en los barrios. Hay que inyectar más recursos. Y yo pienso que los legisladores también, en el momento de discutir el presupuesto nacional, nuestros legisladores, señores, tienen que ser más valientes, tienen que ser más fuertes. Nosotros, yo no sé, acabamos de escuchar el debate para el presupuesto nacional. Ustedes vieron a los legisladores nuestros peleando por las partidas nuestras. Yo le pregunto, aquí hay un grupo grande ahora en el salón, todo el mundo está mudo. ¿Ustedes lo vieron? No. Nosotros tenemos una cantidad de legisladores que son mudos. Y el Congreso Nacional, las cámaras son para eso. Yo seré tu vocero allí. Lo que tú quieres que se diga allí, tú me mandas a mí a decirlo. Es exactamente eso, el legislador, que ustedes me mandan a mí a representarlo allí. Y entonces lo que tú quieres oír, tú quieres que pongan que en el presupuesto esto y esto. Yo tengo que ir a pelear por esto. Y en el mundo de los negocios, yo he aprendido a ser un buen negociante. Y yo te aseguro que negociaré dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, para el bienestar de esta población que necesita hombres y mujeres que no vayan a negociar para su favor, sino que vayan a negociar. Cuando digo negociar, es que allí tú tienes, para lograr cosas, tienes que negociar con los legisladores de la provincia
y con lo de otra provincia. Por ejemplo, nosotros estamos procurando hace tiempo que del dinero, de los miles y miles de millones de dólares que produce el sector turístico, que se quede una partida importante en la provincia de la Altagracia, bajo el criterio de que el que más da, más debe recibir. Para eso, tú tienes que saber qué necesitan los de Puerto Plata y decirle, compañeros, ustedes allá necesitan esto, pero ¿y por qué ustedes no nos unimos? Nosotros, el bloque nuestro, se va a unir con ustedes, lo vamos a apoyar en su petición, apoyen la petición nuestra, que es para el pueblo. Esas cosas hay que hacerlas y hay que tener la facilidad del desenvolvimiento, no pararse como gallito aquí. Es allí que lo queremos hablando y peleando por nosotros, representándonos orgullosamente, y nosotros sentirnos orgullosos de nuestros representantes. ¿No te parece lógico eso? Es muy lógico. ¿No le parece lógico a ustedes esto? Julio, gracias. Julio Pache, que está aquí conmigo, a Daniel, a Víctor, que se integró. Gracias por permitirlo en cabina conmigo. Son hombres que están trabajando conmigo en este proyecto, y tengo un gran compromiso, no solo con ustedes, sino con la provincia de la Altagracia, y con el país, con mi país. Así es. Entonces vamos a culminar esta entrevista con un mensaje final para la provincia de la Altagracia. Hay muchas cosas de las que uno quisiera hablar al final de una entrevista, pero lo primero que quiero es darte las gracias por una entrevista tan profesional. Hacía tiempo que no participaba de una entrevista con tanto nivel. Gracias. Y yo quiero felicitarte porque el programa es bien sólido. Las puertas están abiertas siempre. Muchas gracias. Quiero darle las gracias al público que te sigue y darle las gracias a este equipo de prestigiosos hombres que nos acompañan aquí en este momento. En mi equipo hay mujeres, baja que están en el salón, preparándose para otras actividades. Yo quiero pedirle al pueblo que nos está viendo ahora que en la próxima contienda electoral que elijan a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres. Yo creo que en Higüey y en la provincia de la Altagracia hay hombres con muchos valores, y hay mujeres también con muchos valores, que no cometan el error de votar por regalos, por dádivas, sino que su conciencia lo lleve a hacer una buena elección, porque esa elección que hagan con conciencia va a beneficiar a los de ahora y a los del futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lemier.